Shalom, shalom y bienvenidos a nuestro estudio semanal. Estamos en la parashá o las parashot porque tenemos una parashá premiada esta semana. Estamos en la parashá 29 y la 30, Jeremot y Kedoshim, después de la muerte y santos. Toda la parashá está en Baikran, Levítico 16:1 al 20:27. Y vamos a estar entonces en este Yom Shabbat, en este día de Shabbat, viendo la Aliyá número 7, Baikra 20, del 8 al 27. Muy interesante porque nos trae unas advertencias o unas instrucciones muy precisas. Bendito sea el Abacadosh, que el Eterno sea hablándonos. Y y bueno, que todos podamos entender que esta es la palabra del Eterno. Baruch Hashem. Dice el Eterno en su palabra en Baikra, Levíticos 28. Deben observar fielmente mis leyes. Yo, Yudhebajei, los consagro. ¿De quiénes son estas leyes que nosotros vamos entonces a estudiar? ¿De quiénes son esas leyes? Del Eterno, de Yud-Hei, Bab-Hei, del Eterno mismo. No son nuestras leyes, sino que son las leyes del Eterno. Así que cuando uno de pronto en el mundo en el cual estamos ahora, que podemos decir ya estamos como tan acostumbrados a ciertas transgresiones de la Torá o vemos como con tanta naturalidad ciertas cosas, tenemos que saber que lo que hoy vamos a ver son las instrucciones del Eterno. Y empieza el Eterno diciéndonos acá en el verso 9: si alguno insulta a su padre o a su madre, se le dará muerte. Ha insultado a su padre o a su madre, su culpa de sangre esté sobre él. Aquí empezamos con una misma bastante fuerte. Hay una prohibición de insultar a los padres. Así que nosotros tenemos que saber si hasta el momento nosotros no hemos muerto y alguien dirá, pero yo he insultado a mi padre o a mi madre y no he muerto, pues tienes que saber que el Eterno dice que esa sangre por muerte está sobre esa persona. Si todavía tenemos vida, pues todavía tenemos tiempo de arrepentirnos de ese tipo de acciones y no volverlas a cometer. No se puede insultar a los padres, bendito sea el nombre del Eterno. Hay otra siguiente advertencia, otra instrucción, otra amistad, otro mandamiento, y es el de no cometer adulterio. Un hombre comete adulterio, o sea, un hombre casado tiene relaciones maritales, sexuales con una mujer casada, cometen adulterio con el esposo de otro hombre. Y dice el Eterno en su palabra, tanto el adúltero como la adúltera se les dará muerte. Aquí nosotros entramos en unos términos, en unos ámbitos en los cuales uno podría decir, no, pero ¿cómo va a ser muerte? A muerte, no, ¿cómo vamos a legalizar en todos los países la pena de muerte? Pues bien, hay una cuestión y es, el Eterno sí autoriza la pena de muerte. De hecho, el Eterno dice, la sanción legal que debe pesar sobre un hombre adúltero y una mujer adúltera es la muerte. Si de una vez que la persona va cometiendo adulterio, pues se le somete a muerte, es imposible que ya estando muerto vuelva a adulterar. Cada persona sabría, este adulterio será el primero y el último, pero esto ya es muerte. Así que no podemos aparentar ser como más piadosos que el Eterno. No, yo soy más piadoso, pero pena de muerte no. El Eterno dice, a las personas adúlteras se les debe someter a la pena de muerte. Si un hombre se acuesta con la esposa de su padre, ¿qué nos dice el Eterno? Se le va a dar pena de muerte. Aparte de que es adulterio, es una afrenta, es un insulto a su padre. Entonces, no se puede, no se puede tener relaciones con la esposa del padre. Dice, si un hombre se acuesta con la nuera, ambos se les dará muerte. O sea, aquí estamos hablando de penas de muerte, razones por las cuales se puede dar pena de muerte. Entonces empezamos a leer y a darnos cuenta que el Eterno dice, no, hay que castigar con pena de muerte a aquellos que cometen cualquier tipo de adulterio. El hombre infiel, la mujer infiel, el que tiene relaciones con parientes, con vecinos, con familiares, pena de muerte. Si un hombre se acuesta
con un varón, como se acuesta con una mujer. Aquí estamos hablando de homosexualismo. Los dos han hecho algo detestable. O sea, el homosexualismo para el Eterno es algo detestable. A propósito de que ya en un mes y algo, un mes, 5 o 6 días, será eh, ese tiempo en el cual las personas que pertenecen a la comunidad del abecedario, como les digo yo, van a celebrar un montón de cosas detestables, porque así lo llama el Eterno. Son cosas detestables. Dice el Eterno, se les dará muerte, muerte. Su culpa de sangre está sobre ellos. Esto es muy interesante saber que el Eterno de verdad promueve desde el estado de la pena de muerte para quitar el mal. Dice, si un hombre se acuesta con un hombre como con mujer, es detestable, pena de muerte. Si un hombre se casa con una mujer y con su madre, es depravación. Por lo tanto, a él como a ellas los echarán al fuego para que no haya depravación entre ustedes. Aquí nos dice claramente, por lo general el- la pena de muerte para las personas que cometían adulterio era con piedra, pero en este caso, si un hombre se tiene por mujer a la mamá y a la hija, es depravación y esas personas serán pasadas por fuego, porque no, el Eterno no quiere que tales cosas estén pasando en el pueblo. Yo creo que esta es una de las aliyot, esta aliyah, una de las aliyot más fuertes que nosotros encontramos en cuanto a lo que el Eterno dice. El Eterno ama la vida. El Eterno no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Pero hay unos pecados que el Eterno dice, muerte, muerte. Vamos a quitar esta depravación. Vamos a quitar todo esto que es detestable. Si un hombre tiene relaciones carnales con una bestia, debe dársele muerte y matarán también a la bestia. O sea, nada de bestialismo, nada de zoofilia, no, nada de este tipo de cosas. El Eterno abomina esas cosas, tanto al animal. Y entonces vamos entendiendo por qué vino el Mabul, el diluvio, porque todo eso se estaba dando. Ahora nosotros podemos decir, ¿en qué tiempo estamos nosotros? ¿Será que estas palabras fueron escritas justamente en estos días? Porque todo eso se está dando hoy en día. Nuestras palabras en sus miles de años. Y el Eterno decía, por esta razón, el hombre él tiene que morir, tiene que morir. Si una mujer se allega a alguna bestia para aparearse con ella, matarás a la mujer y a la bestia. Ambos deben morir. O sea, el Eterno definitivamente no comparte la zoofilia. Definitivamente no. Si un hombre se casa con su hermana, la hija de su padre o la hija de su madre, del modo que él vea la desnudez de ella y ella vea la desnudez de él, es una vergüenza. Ambos serán excomulgados a la vista de sus parientes. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, llevará su culpa. Es decir, si un hombre y dos hermanos, si se unen como pareja, el Eterno dice, a ellos sáquelos de la familia. Échelos de la familia, que eso no se puede dar, es una vergüenza, es una vergüenza. No se puede tener relaciones íntimas, sexuales, entre hermanos, entre hermanos. Anteriormente, el Eterno no había puesto esta prohibición y vemos que se daba, pero el Eterno dijo, no, esto no se puede dar, esto no está bien. Dice el Eterno, si un hombre te acuesta con una mujer, con su nidad, con su periodo menstrual y descubre su desnudez, ha expuesto su flujo y ella ha expuesto el flujo de ella. Ambos serán cortados, pena de muerte de entre su pueblo, pena de muerte. O sea, no se puede. Y uno dice, pero, y una persona dirá, pues, que ha tenido, por ejemplo, ha hecho este tipo de cosas, pero qué tanto es descubrir la nidad de una mujer, el periodo menstrual. Pero el Eterno dice, no, vamos a cortarlo del pueblo. No descubrirás la desnudez de tu tía, la hermana de tu madre o la hermana de tu padre porque es tu parienta carnal. No se puede, llevarán su culpa.
Y a veces uno dice, ¿por qué a estas familias les pasa tal o cual cosa? Claro, había una consanguinidad, un parentesco. Si un hombre se acuesta con la esposa de su tío, es la desnudez de su tío la que ha descubierto. Llevarán su culpa, morirán sin hijos. O sea, hay una maldición para las manos. Ah, es que es la esposa de mi tío. No, no se puede. No se puede, dice, si un hombre se casa con la esposa de su hermano, no se pueden casar con la esposa del hermano. Aquí hay algo muy particular, y es que cuando estaba Johanan el Inmersor, Juan el Inmersor, diciéndole a Herodes y a su esposa, y le decía, él le decía a Herodes, mira, es que tú no la puedes tener a ella por mujer, porque ella es la mujer de tu hermano. Y a causa de ella, esta mujer detestó tanto a Johanan el Inmersor que pidió su cabeza. Esto le costó a él la cabeza decir esta verdad, pero es una indecencia, dice el Eterno. Y el Eterno nos manda a observar fielmente todas sus leyes, todos sus reglamentos, todos sus misbot. Y aquí nos dice algo muy especial, para que la tierra no nos vomite, no nos vomite. Ahora nos damos cuenta porque tantas cosas que se suceden, porque tantas situaciones que se están presentando, porque la tierra, para el Eterno dice que para estos últimos tiempos iban a haber terremotos, iban a haber erupción volcánicas. Claro, de todas esas erupciones volcánicas es la tierra vomitando sobre los mismos, sobre nosotros, sobre las personas, los animales, sobre todo, porque la tierra ya está cansada de todo este grado de maldad que nosotros, los seres humanos, estamos practicando. Los seres humanos hemos normalizado esto que el Eterno está diciendo que lleva consigo la pena de muerte y lo hemos normalizado. Se nos hace tan normal, tan común. Y el Eterno dice, esas prácticas son de las naciones que yo expulso delante de ustedes, porque por haber hecho todas estas cosas es que los aborrecí. ¿Por qué el Eterno aborrece a todas estas naciones? Porque el Eterno dice, no, porque se están haciendo cosas que no deben de ser, porque el Eterno castiga a su mismo pueblo, a Eres Israel, porque Israel muchas veces hace lo que no es correcto. Siempre el Eterno se guardará un remanente para sí, pero hay personas que no tienen el más mínimo respeto por nada, por nada. Hay personas que saben que en Eres Israel estamos en guerra y les importa nada, aparte de la guerra, en vez de volvernos todos como pueblo al Eterno. No, algunos insisten en cometer las abominaciones de las cuales hoy estamos hablando, de las cuales hoy estamos hablando. Y si el Eterno nos dice que esto no se puede hacer y en Eres Israel se está haciendo todas estas cosas, pues tenemos que saber que juicio viene y el juicio comienza por casa. Toda esta guerra que hemos visto hasta ahora posiblemente será nada para el castigo que viene. Israel está preparando uno de los mayores eventos para la comunidad del abecedario entre el 7 y el 13 de junio. Pues esperemos a ver cómo el Eterno nos tiene que estorbar al pecado. El pecado no se puede estar enseñoreando de nosotros como pueblo. Bendito sea el nombre del Eterno. Así que nosotros tenemos que aprender a a separarnos de todos aquellos que practican todo tipo de inmundicia, de aquellos que están llamando a gritos la ira del Eterno. Nosotros tenemos que empezar a decir al Padre, Padre, ayúdame a ser ese remanente que no dobla sus rodillas a Baal. Ayúdame a ser ese remanente cuyos labios, cuya boca no pronuncia ni siquiera lo que ellos hacen en secreto. Pues ya ni tan secreto, ya todo es público lo que hacen. Que sea el Eterno ayudándonos a nosotros, que nosotros sepamos distinguir las cosas puras de las impuras, qué es lo que es tamé,
qué es lo que es impuro y nosotros aprendamos eso impuro. No, eso impuro no lo debemos ni siquiera tocar. El Eterno quiere que nosotros, dice aquí en el verso 25, así que ustedes deben separar la bestia limpia de la impura, el ave impura de la limpia. No deben acarrear abominación sobre ustedes por medio de bestia o de ave o de cualquier cosa por la que vive el suelo, que yo les haya preparado para que las traten como impuras. Ustedes serán kadosh, santos, kedoshim para mí, dice el Eterno, porque yo, Yuhei Bajei, soy Cado, soy santo, y yo los he separado a ustedes de otros pueblos para que sean míos. ¿Cuál es la idea de ser Kadoshim, de ser santos? Es que seamos del Eterno, somos suyos, le pertenecemos a Él, y Él nos defiende a nosotros de esta generación perversa y malvada. Y mire también lo que termina esta aliyá. O sea, es una aliyá bastante fuerte diciendo a un hombre o mujer que sea entre ellos un medium, un espiritista, se le dará muerte. Los ejecutarán con piedra, su culpa caerá sobre ellos. No podemos ni consultar a nadie, ni consultar a los muertos, ni a los medios, ni nada de esas cosas. Nosotros tenemos que aprender a ser ese pueblo que honra al Eterno. Tenemos que aprender hacer ese pueblo que guarda los estatutos del Eterno. Que nosotros sepamos que el Eterno quiere que nosotros vivamos una vida de santidad, y que la pena de muerte sí es viable desde la perspectiva del Eterno, y que los seres humanos no podemos fingir, aparentar ser más nobles, más misericordiosos que el Eterno. La transgresión a la Torá siempre va a traer una consecuencia, que el Eterno sea ayudándonos, que el Eterno sea ayudándonos, porque de verdad que todos nosotros merecíamos la muerte, pero en Yeshua, todo ese decreto que pesaba sobre nosotros, el Eterno lo ha puesto allí y lo ha exhibido públicamente. Nosotros tenemos que saber que el Eterno quiere que nosotros seamos hombres y mujeres, que caminemos conforme a su voluntad. Bendito sea el nombre del Eterno. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén.